Desde hace años, una serie de movimientos estratégicos están redefiniendo el equilibrio de poder en una de las regiones más inestables del mundo. Turquía, una nación clave y a la vez desafiante para Occidente, está tomando decisiones que podrían transformar no solo el futuro de Siria, sino también las alianzas más sólidas en el ámbito internacional. Con el ojo puesto en establecer un control indiscutible sobre su frontera sur y la posible creación de una zona de seguridad, Turquía prepara un terreno de juego donde cada movimiento tiene el potencial de desatar consecuencias mucho más allá de sus propios límites. Número 1. Atentado en Estambul y acusaciones. El 13 de noviembre de 2022, un día normal en la vibrante ciudad de Estambul se vio abruptamente alterado. Una explosión sacudió un área comercial muy concurrida, resultando en un suceso devastador que cobró la vida de 6 personas e hirió a más de 80. Este atentado rápidamente se convirtió en el centro de atención nacional e internacional. Las noticias no tardaron en señalar a grupos separatistas kurdos, específicamente el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y las Fuerzas Democráticas Sirias, como los principales sospechosos, a pesar de que estos grupos rechazaron cualquier implicación. Sin embargo, el gobierno turco mantuvo su postura, afirmando que los responsables eran estos grupos, intensificando así una tensión que ya existía desde hace mucho tiempo entre el Estado turco y los movimientos kurdos. Para el gobierno, señalar al PKK y a la CSDF como responsables del atentado fue no solo una acusación directa, sino también una forma de reafirmar su mensaje de cero tolerancias hacia cualquier acto de violencia en su territorio. Las declaraciones oficiales hablaban de una investigación profunda, aunque en un corto periodo de tiempo ya se había culpado a estos grupos. Los líderes kurdos, tanto dentro como fuera de Turquía, negaron vehementemente estar detrás del ataque, declarando su intención de resolver sus conflictos a través de la política y el diálogo. Los medios en Turquía cubrieron ampliamente la tragedia, con imágenes de las calles afectadas y testimonios de personas impactadas por la explosión. En el fondo de estas noticias, la situación reflejaba una tensión de mucho tiempo entre el Estado turco y la población kurda, quienes históricamente han luchado por mayores derechos y reconocimiento en Turquía. Este suceso, sin duda, abrió una puerta a nuevas decisiones en el gobierno, pues Erdogan, el presidente de Turquía, aprovechó el clima de seguridad y tensión para justificar futuras acciones. Los ciudadanos turcos, conmocionados por el incidente, mostraron reacciones divididas. Algunos pidieron justicia rápida, mientras que otros cuestionaron si la rápida acusación hacia los grupos kurdos era genuina. Número 2. Bombardeos iniciados y amenaza de invasión. Tan solo una semana después del atentado en Estambul, Turquía respondió con fuerza. En una operación que reflejaba la seriedad de las declaraciones oficiales, el gobierno turco autorizó bombardeos sobre objetivos estratégicos del PKK y la CSDF en territorios de Siria e Irak. La situación en la frontera se tensó al máximo, con Turquía buscando dar un mensaje claro de que no toleraría ninguna amenaza de seguridad. Erdogan, el presidente turco, declaró que estos bombardeos no eran una medida aislada, sino el preludio de algo mayor. La posibilidad de una invasión terrestre de gran escala se hizo real, mientras Turquía trazaba planes para establecer una zona segura de aproximadamente 30 kilómetros en el norte de Siria. La intención era reducir la capacidad de las milicias kurdas de llevar a cabo operaciones cerca de la frontera turca, controlando y limitando su radio de acción. En este contexto, los ciudadanos turcos mostraron reacciones diversas. Algunos veían la decisión de Erdogan como una medida necesaria para proteger a Turquía de futuras amenazas, especialmente tras el atentado reciente en Estambul. Otros, sin embargo, se cuestionaban los efectos a largo plazo de una invasión. El hecho de que los bombardeos se extendieran hasta Irak indicaba que Turquía estaba dispuesta a tomar acciones en todo lugar donde considerara que las milicias kurdas eran una amenaza. Para la CSDF, estos ataques turcos representaban un desafío serio a su autonomía y estabilidad en el norte de Siria. Las fuerzas kurdas, que hasta entonces habían contado con cierto apoyo de potencias extranjeras, como Estados Unidos, se veían en una posición comprometida, con el riesgo de perder control territorial. Las operaciones militares crearon un ambiente de incertidumbre en la región, ya que los bombardeos indicaban la disposición de Turquía de actuar en todo momento.
Este episodio fue clave para entender las relaciones futuras entre Turquía y los kurdos en la región. Turquía había dejado claro que su prioridad era la seguridad interna, y que estaba dispuesta a llevar esta prioridad más allá de sus fronteras. La semana que comenzó con los bombardeos sirvió como una advertencia de que, para Turquía, la estabilidad en su frontera era innegociable, y que consideraría cualquier medio necesario para asegurar esa estabilidad. Número 3. Guerra civil Siria y Turquía. Lleva ya más de una década, ha impactado de múltiples formas a sus vecinos. Entre ellos, Turquía se ha visto especialmente afectada debido a su proximidad geográfica y a los intereses estratégicos que tiene en la región. Mientras la comunidad internacional y la OTAN centran su atención en el conflicto en Ucrania, Turquía mantiene una posición vigilante en Siria, donde la situación se mantiene frágil. Con el paso de los años, la guerra en Siria ha escalado en complejidad. Grupos rebeldes, milicias kurdas, fuerzas del régimen y potencias extranjeras se han involucrado, generando un conflicto intrincado. Para Turquía, el escenario es particularmente sensible, ya que ha buscado intervenir en Siria tanto para proteger su propia seguridad como para influir en el curso del conflicto. La posición de Turquía ha evolucionado con el tiempo. Al principio, su objetivo principal era apoyar a los grupos que luchaban contra el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, con el surgimiento de grupos kurdos que buscan establecer una región autónoma en el norte de Siria, los intereses de Turquía cambiaron. Ahora, el país está enfocado en evitar la consolidación de esta autonomía kurda, la cual perciben como una amenaza para su propia integridad territorial. El posible conflicto se intensifica aún más con la amenaza de una nueva invasión turca. Los kurdos sirios, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, son una parte importante de la resistencia en Siria, pero Turquía los considera una extensión del PKK, grupo al que califica como terrorista. Esta relación compleja entre Estados Unidos, los kurdos y Turquía crea tensiones en la OTAN y marca el futuro de Siria y Turquía. En el contexto de la guerra civil, Turquía ha jugado sus cartas de manera estratégica, buscando equilibrar sus relaciones con los actores locales y las potencias internacionales. Con la amenaza de una posible invasión turca, el conflicto en Siria entra en una fase delicada y potencialmente más peligrosa, donde Turquía, junto con otras naciones, debe considerar cuidadosamente sus próximos movimientos para evitar un conflicto de mayores proporciones. Número 4. Problema kurdo y distribución regional. En Turquía, el tema kurdo ha sido un asunto complejo y sensible. Turquía no es un país homogéneo en términos étnicos. Además de la mayoría turca, alberga una significativa población kurda, estimada en unos 15 millones de personas, lo que representa aproximadamente una quinta parte de su población total. Sin embargo, la distribución kurda no se limita únicamente a Turquía. Se calcula que entre 30 y 45 millones de kurdos viven en una extensa región que abarca partes del sureste de Turquía, el noreste de Siria, el norte de Irak y el oeste de Irán. Esto convierte a los kurdos en una de las mayores naciones sin Estado en el mundo. La historia kurda ha estado marcada por un anhelo de autonomía y reconocimiento, aunque en los 4 países donde se encuentran han intentado establecer su propia identidad y ganar derechos, los gobiernos de estos estados los han reprimido constantemente. Turquía ha sido especialmente rigurosa en mantener su integridad territorial, lo que ha llevado a tensiones y conflictos en su relación con la comunidad kurda. El problema radica en que cualquier intento de los kurdos en Siria de obtener una autonomía estable podría influir a la población kurda en Turquía, generando un efecto dominó en la región. Un hipotético Kurdistán, que los kurdos sueñan como su propio estado, tendría un impacto significativo no solo en Turquía, sino también en Siria, Irak e Irán, países que temen perder parte de su territorio y población si los kurdos alcanzan este objetivo. Para Turquía, la existencia de una región kurda autónoma en el norte de Siria representa una amenaza directa. Temen que la autonomía kurda en Siria impulse los sentimientos separatistas dentro de sus propias fronteras, en especial en el sureste del país, donde la población kurda es considerable. Las autoridades turcas han expresado en reiteradas ocasiones su oposición a cualquier movimiento de independencia kurda en Siria, considerando que esto solo fortalecería los lazos entre los kurdos de Siria y Turquía y afectaría la seguridad nacional. La situación kurda es, entonces, un punto de tensión constante.
Si bien hay esfuerzos pacíficos por parte de algunos sectores de la comunidad kurda para obtener derechos, también existen grupos armados que buscan alcanzar sus objetivos por la vía de la fuerza. La complejidad de la relación entre el Estado turco y la comunidad kurda dentro y fuera de sus fronteras es uno de los elementos que mantiene a la región en un constante estado de inestabilidad y conflicto. Número 5. Represión de identidad kurda en Turquía. Ha sido objeto de políticas restrictivas en Turquía durante décadas. Esta represión de la identidad kurda comenzó en el siglo XX, cuando el gobierno turco adoptó medidas para suprimir cualquier forma de expresión cultural kurda en el país. Hasta 1991, los kurdos no eran oficialmente reconocidos como un grupo étnico distinto dentro de Turquía. Las palabras kurdo y Kurdistán estaban prohibidas, y no se permitía hablar de la cultura kurda en la vida pública. La década de 1980 fue especialmente crítica para la población kurda en Turquía. En ese periodo, el idioma kurdo fue oficialmente prohibido tanto en el ámbito público como en el privado. Las personas que intentaban hablar su lengua materna en público podían ser castigadas, y el idioma kurdo se mantuvo excluido del sistema educativo. Esta situación llevó a un movimiento creciente dentro de las comunidades kurdas, quienes comenzaron a exigir sus derechos y a luchar por el reconocimiento de su identidad cultural. Con el tiempo, algunas restricciones se levantaron, pero las tensiones permanecen. Hoy en día, aunque la enseñanza del idioma kurdo es posible como una asignatura, sigue siendo ilegal usarlo como lengua de instrucción en las escuelas. Esta situación ha dado lugar a un fuerte activismo entre la población kurda del sureste de Turquía, donde muchos demandan una mayor autonomía o, en algunos casos, una independencia total. Este contexto de represión alimentó la aparición de movimientos separatistas, tanto pacíficos como armados, entre los que destaca el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, que comenzó una insurrección contra el gobierno turco en 1984. La respuesta de Turquía a estas demandas kurdas ha sido categórica, buscando evitar cualquier movimiento que pudiera amenazar su unidad territorial. En los últimos años, la represión de la identidad kurda en Turquía se ha convertido en un tema de debate internacional. Mientras algunos grupos kurdos intentan seguir la vía pacífica para lograr sus objetivos, el gobierno turco sigue mostrándose reacio a reconocer una identidad kurda plena y autónoma. La represión histórica y la lucha por los derechos culturales y políticos mantienen a esta comunidad en un conflicto constante, donde la búsqueda de su identidad se enfrenta a los intereses nacionales de Turquía. Número 6. Conflicto armado entre Turquía y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, mejor conocido como el PKK, es uno de los conflictos más prolongados y sangrientos en la historia reciente de Turquía. En 1984, el PKK declaró una insurgencia en contra del gobierno turco, buscando la creación de un Estado kurdo independiente en el sureste del país. Desde entonces, las relaciones entre Turquía y el PKK han estado marcadas por enfrentamientos violentos y un considerable número de bajas humanas. En las décadas que siguieron al inicio del conflicto, el PKK expandió sus operaciones a zonas kurdas de Irak y Siria, lo que ha complicado la situación aún más. A lo largo de este enfrentamiento, se estima que han fallecido más de 40.000 personas, la mayoría de ellas civiles kurdos, víctimas de la violencia del conflicto. Turquía, a su vez, ha implementado políticas de combate al PKK, con incursiones frecuentes en las zonas kurdas de sus vecinos para eliminar cualquier base o apoyo logístico que el PKK pudiera recibir en esos países. Las razones detrás de este conflicto son profundas y complejas. Turquía percibe al PKK como una amenaza directa a su seguridad y a su integridad territorial. Por esta razón, las autoridades turcas han mostrado una firme determinación en su intento de eliminar cualquier forma de separatismo kurdo dentro y fuera de sus fronteras. Las incursiones en Siria e Irak son vistas como una medida preventiva para evitar que el PKK se fortalezca y reciba apoyo desde estos países vecinos. Por su parte, el PKK ha mantenido su lucha, a veces recurriendo a tácticas que son calificadas como terrorismo por Turquía y por otros países. La brutalidad del conflicto y el hecho de que ambos bandos se acusan mutuamente de actos de violencia extrema han dificultado cualquier intento de negociación. A pesar de los intentos de algunos sectores de la sociedad turca y kurda de buscar una resolución pacífica, el conflicto continúa hasta la fecha
dejando una profunda herida en ambas comunidades. El conflicto entre Turquía y el PKK no solo afecta a Turquía, también tiene repercusiones en la política internacional, en las relaciones de Turquía con otros países y en la estabilidad de la región. La comunidad internacional ha intentado mediar en el conflicto, pero hasta ahora no se ha encontrado una solución duradera. La historia del conflicto armado entre Turquía y el PKK es una de lucha constante, donde los intereses nacionales se enfrentan a las aspiraciones de un grupo que busca reconocimiento y autonomía. Número 7. Establecimiento de zona segura turca. El gobierno turco ha planteado la creación de una zona segura de 30 kilómetros de profundidad en el norte de Siria. La propuesta busca establecer un área de contención bajo control turco, separando las regiones controladas por las fuerzas kurdas de la frontera turca. Para Turquía, esta zona de seguridad es fundamental para evitar posibles ataques o movimientos insurgentes de los separatistas kurdos y del PKK desde Siria hacia su territorio. Erdogan, el presidente de Turquía, ha defendido esta iniciativa como una medida de protección nacional, argumentando que la presencia de fuerzas kurdas tan cerca de la frontera representa un riesgo inaceptable para Turquía. Esta zona segura serviría como una barrera física que evitaría el tránsito de militantes kurdos entre Siria y Turquía, dificultando la comunicación y el apoyo entre los kurdos sirios y los del sureste turco. Además de los objetivos de seguridad, Turquía busca utilizar esta zona segura como un espacio para el reasentamiento de refugiados sirios. En los últimos años, Turquía ha recibido a millones de refugiados que huyen de la guerra civil siria. Esta situación ha generado tensiones dentro del país, especialmente debido a la crisis económica y al sentimiento antirrefugiados que ha surgido entre algunos sectores de la sociedad. La creación de esta zona permitiría a Turquía reubicar a una parte significativa de estos refugiados en territorio sirio, reduciendo la presión social y económica en su país. El plan de Turquía ha sido recibido con críticas por parte de la comunidad internacional, especialmente por Estados Unidos, que considera que una intervención militar a gran escala podría desestabilizar aún más la región. Sin embargo, el gobierno turco ha argumentado que esta zona segura no solo beneficiará a Turquía, sino también a la región, proporcionando un área estable y controlada en medio de la inestabilidad de Siria. El establecimiento de la zona segura es un tema crucial en la política exterior turca y en su estrategia de seguridad. Turquía ha dejado claro que está dispuesta a emplear todos los medios necesarios para hacer realidad esta zona, aunque eso signifique enfrentarse a la opinión internacional y asumir los riesgos de una nueva intervención militar. La creación de la zona segura en el norte de Siria es un punto de inflexión en las relaciones de Turquía con sus vecinos y con las potencias internacionales involucradas en la región. Número 8. Crisis de refugiados sirios en Turquía. La guerra civil siria ha llevado a millones de personas a huir de su país en busca de seguridad. Turquía se ha convertido en el principal destino para estos refugiados, acogiendo a más de 3,5 millones de personas, en su mayoría de origen árabe, lo que representa el mayor movimiento demográfico en la historia moderna de Turquía. En un primer momento, el gobierno turco mostró solidaridad y disposición para recibir a los refugiados. Sin embargo, con el tiempo, la situación se ha vuelto más complicada, y el tema de los refugiados ha generado divisiones en la sociedad turca. La llegada masiva de refugiados ha tenido un impacto significativo en la economía y la política interna de Turquía. La crisis económica en el país, caracterizada por una alta inflación que supera el 80%, ha llevado a sectores de la población turca a culpar a los refugiados por el empeoramiento de sus condiciones de vida. Este sentimiento ha sido aprovechado por partidos nacionalistas que abogan por el regreso de los refugiados a Siria. Ante esta situación, el presidente Erdogan ha propuesto un plan para reasentar a 1 millón de refugiados en una zona segura en el norte de Siria. La intención es aliviar la presión en las ciudades turcas y reducir el número de refugiados en el país, trasladándolos a un área bajo control turco en Siria. Esta medida también serviría para diluir la presencia kurda en el norte de Siria, un objetivo adicional para Turquía. La crisis de refugiados ha transformado el panorama político en Turquía. En las próximas elecciones, muchos partidos han adoptado la postura de repatriar a los refugiados sirios como una promesa clave. Sin embargo, enviar a millones de personas de regreso a un país todavía inestable y en guerra civil
plantea desafíos éticos y humanitarios, además de riesgos de seguridad. La situación de los refugiados sirios en Turquía es un problema complejo que afecta tanto a la política interna como a las relaciones exteriores de Turquía. La repatriación o el reasentamiento de millones de personas en una zona de conflicto es una solución controvertida, y el futuro de estos refugiados sigue siendo incierto. La decisión de Turquía en torno a esta crisis tendrá repercusiones profundas tanto en su sociedad como en la estabilidad de la región. Número 9. Elecciones turcas y estrategia de Erdogan. Con las elecciones presidenciales en Turquía a la vista, la situación política en el país se torna cada vez más incierta. El presidente Erdogan, que ha liderado Turquía por casi 2 décadas, enfrenta uno de sus momentos más difíciles, con índices de aprobación que han caído a niveles bajos debido a la crisis económica y a la inflación galopante. Con un índice de inflación que supera el 80%, los ciudadanos turcos están cada vez más insatisfechos con la situación económica, y esto ha impactado negativamente en la popularidad de Erdogan. Ante este panorama, Erdogan podría recurrir a una estrategia que ha utilizado en el pasado: una victoria militar en el norte de Siria. Las intervenciones militares previas en Siria han demostrado ser una herramienta eficaz para aumentar su apoyo popular. Cada vez que el ejército turco ha logrado avances en el campo de batalla, los índices de aprobación de Erdogan han experimentado un repunte, pues muchos ciudadanos perciben estas acciones como una muestra de fuerza y liderazgo en momentos de crisis. La posibilidad de una nueva invasión terrestre en Siria, con el objetivo de expandir la zona segura y contrarrestar a las fuerzas kurdas, se perfila como una estrategia que podría mejorar la imagen de Erdogan ante los votantes. Además, el conflicto con las fuerzas kurdas y el PKK siempre ha sido un tema sensible en Turquía, y la promesa de eliminar esta amenaza podría atraer el respaldo de sectores nacionalistas. Para Erdogan, ganar estas elecciones es fundamental, ya que perder la presidencia podría significar una reorganización política en el país. La apuesta por una operación militar en Siria no solo se basa en el contexto de seguridad, sino también en la necesidad de revitalizar su apoyo popular en un momento crítico. La historia ha demostrado que la política exterior y la defensa de las fronteras son temas que suelen fortalecer la imagen de un líder en tiempos de incertidumbre. La estrategia de Erdogan de vincular la política exterior con sus aspiraciones electorales plantea interrogantes sobre la estabilidad de la región y sobre las prioridades de Turquía en el contexto internacional. Con una campaña electoral en desarrollo y la posibilidad de una nueva intervención en Siria, Erdogan busca consolidarse nuevamente como el líder fuerte que necesita Turquía, en un esfuerzo por mantener su lugar en la presidencia. Número 10. Intereses divergentes de Turquía y Estados Unidos. La relación en el contexto de la guerra civil siria es un complejo entramado de alianzas y desconfianza. Ambos países, que son aliados en la OTAN, se encuentran en posiciones opuestas respecto a la situación en Siria, especialmente en relación con las Fuerzas Democráticas Sirias, SDF, una milicia kurda que ha sido clave en la lucha contra el Estado Islámico, ISIS. Estados Unidos ha apoyado a las SDF con armamento y entrenamiento, viendo en ellas un aliado eficaz para combatir a ISIS. Sin embargo, Turquía considera que las SDF son una extensión del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, al que cataloga como un grupo terrorista. Para Estados Unidos, el apoyo a las SDF representa una estrategia clave en su lucha contra el extremismo en Oriente Medio. Las SDF han demostrado ser un aliado confiable y efectivo en el terreno, recuperando territorios ocupados por ISIS y estableciendo una presencia autónoma en el noreste de Siria. Sin embargo, para Turquía, la existencia de una región autónoma kurda representa un riesgo de que ésta se convierta en una base de apoyo para los separatistas kurdos dentro de su propio territorio. La divergencia de intereses entre estos dos aliados ha generado tensiones diplomáticas. Turquía considera inaceptable que un aliado de la OTAN apoye a una milicia que percibe como una amenaza a su seguridad nacional. Esto ha llevado a Turquía a tomar medidas unilaterales, como la amenaza de invasión en el norte de Siria, a fin de establecer una zona de seguridad que impida la expansión de la autonomía kurda. Estados Unidos, por su parte, ha intentado mediar y reducir las tensiones, pero la situación es compleja, ya que el apoyo a las SDF es fundamental para mantener la estabilidad en las zonas liberadas de ISIS.
La administración estadounidense ha mantenido su postura de que las SDF y el PKK son entidades distintas, aunque Turquía rechaza esta afirmación. Esta disputa entre aliados de la OTAN es uno de los temas más críticos en la política exterior de ambos países. La complejidad de la situación en Siria ha dejado en claro que Turquía y Estados Unidos tienen intereses profundamente diferentes en la región, y el desafío está en cómo estos dos aliados pueden encontrar un equilibrio que satisfaga sus respectivas prioridades sin comprometer su relación de largo plazo.